Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este taller de investigación 3 de este viernes 1 de octubre. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado con el manejo de los cuestionarios, de las preguntas. Adicionalmente a eso vamos a ver un tema relacionado que es bastante importante en la investigación cualitativa y es cómo codificar la información, ¿cierto? Para el posterior análisis, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver unos niveles de medición que si bien se utilizan en la investigación cuantitativa, pues también lo utilizamos en la investigación cualitativa en términos de lo que se puede arrojar, digamos, una información de tipo cuestionario, ¿cierto? Bueno, voy a compartir la pantalla por acá para ir adelantando mientras voy compartiendo. Eh, Voy aquí a compartir. Les voy compartiendo información mientras ah, comparto también la pestaña. Y es relacionada con el trabajo que vamos a desempeñar de aquí a finalizar el semestre y la forma como nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Eh, Lastimosamente no hemos tenido notificaciones sobre socializaciones de avance que nos permitan aplicar sobre los proyectos en particular todo lo que vamos aprendiendo en términos de esta decodificación, niveles de medición, análisis de resultados, etcétera. Sin embargo, yo entiendo que sí se han realizado avances, entonces de esa manera es como vamos a valorarlo y lo vamos a hacer a la siguiente clase. ¿Listo? A partir del reporte de los avances de cada investigación. Bien, como les mencionaba al principio, vamos a ver el tema de codificación y los niveles de medición en términos cuantitativos y cualitativos. Cuando nosotros recogemos la información, sea mediante una entrevista, mediante un cuestionario, un grupo focal, etcétera, lo más importante para poder nosotros analizar posteriormente la información es codificar los datos. Significa que nosotros le damos un valor, ¿cierto? O un símbolo a esas categorías que nosotros vamos descubriendo a partir de la información que nosotros vayamos recolectando. Y también a partir de las opciones de respuesta que nosotros podamos ofrecer, eso es una precodificación cuando nosotros elaboremos nuestro cuestionario. Entonces, si es que vamos a elaborar un cuestionario o una encuesta o en fin, eh, ¿para qué nos sirve darle un número, darle un símbolo a una categoría específica? De esa manera nos vamos a dar cuenta después, al momento de analizar, vamos a poder cuantificar la información, ¿cierto? Y de esa manera, a pesar de que es información cualitativa, pues vamos a poder darle a esa categoría un valor. Y en esa medida lo vamos a poder cuantificar y en esa medida vamos a poderle dar una conceptualización estadística, ¿vale? A manera de ejemplo, hay una variable, por ejemplo, que nosotros podíamos tener en un cuestionario que es el género, ¿cierto? Que es común en un cuestionario. Y una categoría dentro de esa variable de género es que sea femenino o masculino, ¿cierto? La forma de codificar los datos es asignándole, por ejemplo, a esta categoría, ¿cierto? De femenino y masculino, darle un número específico o también se puede darle un símbolo, qué sé yo, pongámoslo. No sé, en vez de femenino le vamos a poner un asterisco, ¿cierto? Y en masculino le vamos a poner un guión. De esta manera vamos a saber cuando nosotros decodifiquemos esa información cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay, ¿cierto? Pero a partir
de un valor para poder cuantificar. ¿Listo? Aquí pregunto, ¿quiénes de ustedes ya tienen elaborados completamente los instrumentos de recolección de información? Yo, profe. Bien, Sofía, en esos datos, ¿tú qué vas a utilizar? ¿Entrevista, cuestionario? ¿Qué vas a utilizar? Sí, profe, cuestionarios, Muy encuesta. bien, bien. ¿Y tú tienes esta variable de género, por ejemplo, en tu encuesta? ¿Es importante dentro de tu investigación esa categoría de femenino, Mm, masculino? no lo había pensado así, pero tenía en rangos de edad. Eso, muy bien, en rangos de edad. ¿Y cómo vas a codificar esa información? ¿Es por rangos o le vas a dar un número? ¿Cómo vas a saber cuántas personas están en ese rango de edad, por ejemplo? Yo lo había estimado como las encuestas que siempre nos llegan, digamos, de 12 a 14, de 15 a 17, de Ajá. 18 a 20, así, en rangos. Ujú. Eso es rangos. Entonces, yo te aconsejo es que a esos rangos tú les puedas dar un número o un símbolo o algo para que luego tú puedas determinar que ese símbolo representa un número específico de esas personas que están en ese rango. ¿Para qué? Para que luego tú y todos en las encuestas, en las entrevistas, cuando podamos analizar la información, sepamos cuántas personas son de femenino o son de género masculino, ¿cierto? Bien, hay formas entonces en las que nosotros Profe, podemos, antes Cristian, de que avance una preguntita. ujú, Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo unas encuestas. Sería también ahí ponerle, por ejemplo, los grados, el curso, por ejemplo, de noveno, tantos alumnos. el grado puede ser, el Eso. curso no sé qué tan necesario sea, pero el grado sí Ujú. es necesario. Entonces ahí puede ser, puedo codificar esos datos Ajá, con puedes el decir que el grado grado noveno. noveno sea uno, que el grado noveno sea dos, que el grado noveno sea tres, Ah, ¿cierto? Y ok, luego ok. vas a saber que el código 3 que representa, ¿cierto? A los décimos, ¿cierto? Vas a tener cierta Ujú. cantidad. Y luego eso te va a permitir a ti analizar estadísticamente, ¿cierto? ¿Cuántos, Ujú. cada cuánto, ¿cierto? Porque les vas a poder dar un código Sí, específico. porque igual pues género también tengo, o la categoría como femenino y masculino sí la tengo, igual. Ah, ya, eso está muy bien. Ujú. Bueno, la Y las edad, edades, masculino y pues. femenino, Ajá. ajá, y el grado. Ahora más adelante vamos a ver ese tema específico de Listo, profe. cómo, digamos, los datos que debería recoger como un cuestionario, aunque lo abordamos en el anterior semestre, pero vale la pena en la medida en que todavía estamos en posibilidades. Bien. ¿Cómo se puede codificar también, cierto? Que cuando uno elabora una respuesta, dice que totalmente en desacuerdo, uno le da un número de 5, ¿cierto? Y en totalmente en desacuerdo le da un número de cero. Recuerden que esto no es matemático, no es aritmético, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que esto no es como para sumar, como para restar, no, sino que esto nos sirve es para darle un código, que en este caso es un código numérico, a una respuesta en particular. ¿Se imaginan ustedes poner, digamos, una lista de 20 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo? No, ustedes los cuantifican, le dan un código, ¿cierto? Y dicen que el número 5, por ejemplo, obtuvieron una frecuencia de 6, es decir, que 6 personas respondieron totalmente de acuerdo. Es una manera también de organizarse. Hay otra forma también de organizar es previamente, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, esta pregunta, ¿usted tiene novia? Entonces la gente puede responder simplemente sí o no. O también le podemos dar de una vez, es decir, en el cuestionario podemos incluir de una vez el código. Esto es bien importante porque después va a facilitar muchísimo la recolección, el análisis de la información y la decodificación. Bien, ¿para qué hacemos esto de codificar? Es decir, de darle un símbolo o un código numérico a una respuesta en particular, ¿cierto? Como podemos ver acá, ¿cierto? Un valor asignado o a partir de un número o de un símbolo.
¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve para analizar cuantitativamente los datos. Podemos aplicar un análisis estadístico, por ejemplo, y como decíamos antes, se puede incluir o no en el instrumento, ¿cierto? Bien. Recomendación, ustedes que están construyendo sus instrumentos, vayan precodificando. Hay información que no se puede precodificar, como en unas preguntas abiertas. ¿Qué opinión tiene usted acerca de, no sé, del paro nacional? Van a haber unas preguntas demasiado abiertas, hay preguntas abiertas de unos temas demasiado complejos que no se va a poder codificar, ¿cierto? Pero en preguntas cerradas, en preguntas que pueden ser de este tipo, sí se lo puede hacer. Bien. Pero ahora nosotros tenemos que medir, ¿cierto? Esto, a pesar de que es cualitativo, nosotros tenemos que medir. Y hay formas o niveles de medición, ¿cierto? En investigación. ¿Qué niveles hay? ¿Cuántos hay? Vamos a tener 4 niveles de medición para que ustedes lo tengan presente, ¿cierto? Vamos a ver el primero. El primer nivel de medición es el nivel de medición nominal. ¿Qué significa nivel de medición nominal? Que es cuando 2 o más categorías, ¿cierto?, están presentes en ese nivel de medición, pero no hay jerarquía. Es como en el ejemplo que nosotros poníamos, ¿listo? El género femenino o masculino. Es decir, hay una opción por elegir, ¿cierto? Pero no tiene un valor ser de género femenino o género masculino, ¿cierto? Es decir, ese es un nivel de medición tradicional, nominal. Y pueden ser dicotómicas, que significa que pueden tener 2 opciones, como en este caso, o pueden también ser categóricas, que pueden tener varias opciones, ¿cierto? Por ejemplo, en términos de estado civil, soltero, casado, divorciado, unión libre, ¿cierto? Varias opciones, ¿cierto? O varias categorías que yo después las voy a medir. Bien. De este nivel de medición, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe, no. Bien, ¿queda claro a qué se refiere el nivel de medición nominal? Cuando uno elabora un instrumento, que puede tener 2 opciones. Bien. El segundo nivel de medición es el ordinal. El ordinal, contrario al nominal, bueno, tiene varias categorías, pero van de mayor a menor. Eso significa, ¿cierto?, que si tienen esa escala que nosotros le damos, sí tiene un valor, ¿cierto? Hay ejemplos, por ejemplo, que podríamos citar en Estados Unidos. A ciertas profesiones se les da un mayor valor, digámoslo así, ¿cierto? O son más importantes, digámoslo así, ¿ya? Y esto hay un marco que le da un valor. Entonces, digamos, como que ya podríamos, a partir de estos niveles, decir que un ingeniero químico tiene un nivel 90 en la escala, ¿cierto? Contrario a un manufacturero que tiene 2. Ojo, no significa que 9 más 2 o 8 más 5, no, no, no. Esto, recuerden, no es aritmético. Este es simplemente una valoración que se le está dando a una profesión, como ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo, que es la posición jerárquica de una empresa. Entonces, el presidente tiene 90, el director ejecutivo tiene 80, el administrador tiene 70, la parte secretarial tiene 60, la parte operativa 50, ¿cierto? Esa es otra forma en la que la posición jerárquica de alguna empresa puede tener algún valor en una escala. Pregunto, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda de este nivel de medición? ¿Ninguna? Ok. El tercer nivel es el nivel de medición por intervalos. ¿Qué significa esto? Que además de tener las jerarquías, es decir, que esto, digamos que
tenga un número superior signifique que sea evidentemente mayor. Además de esas jerarquías, también tienen intervalos, pero que son iguales en una medición. Por ejemplo, cuando ustedes dicen cuántas respuestas afirmativas obtuvieron en ciertos problemas de matemáticas, entonces una persona obtuvo 10, otra persona obtuvo 5, otra persona obtuvo 8, ¿cierto? Entonces, si la persona que obtuvo, por ejemplo, 4 respuestas, ¿cierto? ¿Sí? 4 respuestas afirmativas en esa prueba, a diferencia de una persona que obtuvo 6 respuestas afirmativas en esas preguntas o en esos problemas, como en el ejemplo que les estoy poniendo de una prueba de matemáticas y con cierto grado de aprobación, ¿cierto? Entonces, una persona que obtuvo 4 está distante, miren, como el gráfico aquí lo indica, digamos, como de 2 espacios, ¿cierto? Está a 2 espacios del 6. Y si hay una persona, por ejemplo, que obtuvo 8, ¿cierto? Vamos a decir que esta persona entre el 4 y el 6 va a tener 2 espacios, miren, o dos intervalos que son constantes, ¿cierto? Y lo mismo va a ocurrir entre la persona que obtuvo 6 respuestas con la persona que obtuvo 8. Es decir, vamos a tener intervalos similares entre el número de preguntas y el número de respuestas. ¿Listo? Un ejemplo de esto que podríamos dar es cuando nosotros utilizamos rangos de respuesta, pero también rangos de comparación, cuando nosotros encontramos elementos que están en intervalos constantes de tiempo. Esto es en investigación cuantitativa. Cuando nosotros intentamos darle estos niveles de medición por intervalos, ocurre, por ejemplo, en pruebas. ¿Quién me da un ejemplo de un nivel de medición por intervalos en pruebas conocidas que nosotros tenemos acá, incluso en la universidad o a nivel de nación? ¿Quién me da un ejemplo de nivel de medición por intervalos? Profe, buenas tardes. Buenas En las pruebas del ICFES, cuando llegan como los resultados, en la parte final siempre hay como unas barritas, ¿no? Entonces dice, a tardes. nivel nacional, usted está entre 70 y 100 personas, digamos, que acertaron un buen puntaje en lectura crítica, por decirlo así. U otras dicen a nivel departamental, usted se encuentra aquí. Entonces sería como algo así, profe. Excelente, muy bien, muy bien. Y si ustedes lo analizan, ustedes se van a dar cuenta que muchas personas obtuvieron de pronto respuestas muy variadas, ¿cierto? Tal vez un mismo número, pero no de las mismas respuestas. Entonces, ¿se imaginan ustedes agrupar a las personas por respuestas afirmativas coincidentes? Es decir, que Fernanda y Sofía y Andrés acertaron la pregunta 1, 3 y 5, que las otras personas acertaron la 2 y la 3 y la 7. Entonces, miren que obtuvimos ambos grupos de personas tres respuestas afirmativas, pero no fueron las mismas preguntas que se respondieron. En esa medida, lo que hace muy bien Fernanda es que el ICFES agrupa, digamos, no por número de respuestas, no por el número específico de las respuestas, sino que las agrupa por afirmaciones, digámoslo así, correctas. O también el ICFES lo que hace es por error, por rangos de error, y los califica a partir de cuántas personas erraron en las preguntas. Y uno también en eso es otra forma de darle como un intervalo. Y está muy bien, Fernanda, porque eso nos ayuda, digamos, como a comprender en qué rangos estamos, ¿cierto? En qué intervalos nosotros nos encontramos.
Muchas gracias, Fernanda. Muy bien. El cuarto nivel de medición es de razón. Además de tenerse todas las características de los niveles de intervalo, ¿cierto? Es decir, una unidad de medida común, es decir, que tenga 5, 10 o números de respuestas, etcétera, o intervalos iguales entre las categorías, es decir, entre la categoría 1 y la categoría 2 hay una misma distancia, un mismo valor, o también la aplicación de operaciones aritméticas, como decíamos, tantas personas están ubicados en este rango por un número específico de respuestas. El cero es de real y absoluto. ¿Qué significa? Que nosotros, por ejemplo, el cero en estos niveles, acá por ejemplo, en los niveles de medición por intervalos, nosotros podríamos decir el de temperatura, ¿cierto? Nosotros tenemos 0 grados, pero si ustedes se ponen a pensar, los 0 grados de temperatura, pues es una medida arbitraria que yo le puse 0. Podría ser que nosotros empecemos a partir de 1 y que internacionalmente midamos de aquí en adelante a partir de 1 la temperatura. No, ha sido arbitrario y es 0, ¿cierto? Nosotros hemos definido arbitrariamente esos intervalos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, a lo que sea. Nosotros hemos definido esas jerarquías y le hemos dado estos valores. En el nivel de medición de razón, el cero sí es real. Es decir, nosotros sí cuantificamos ese valor que nosotros le estamos dando aquí. Ejemplos, número de hijos. Yo sí puedo tener 0, ¿cierto? Y no es arbitrario. Yo no puedo decir, no, empecemos desde 1, que yo tenga un hijo y que tenga un hijo. No, es decir, es real. O las ventas. Yo durante este mes vendí 0, efectivamente, yo no vendí nada. O los ingresos, durante este mes me fue tan mal que no tuve ingresos. Miren, ese nivel de medición también nos ayuda a nosotros a ir combinando esos elementos en el que nosotros podemos elaborar nuestras preguntas de nuestro cuestionario. Lógicamente, esto es cuando son cuestionarios de investigaciones como cuantitativas, se dan cuenta, es decir, lo que yo voy a medir, como esto, número de hijos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 5, ¿cuántas ventas? ¿Cuántos ingresos he tenido en el último año? Etcétera, etcétera. Estos niveles de medición nos sirven, como decíamos, como para darle una puntuación a estas categorías y luego que nosotros con esa puntuación luego la podamos medir y cuantificar. Bien. ¿Qué sucede con los cuestionarios? Muchas veces esos cuestionarios, cuando nosotros tenemos preguntas abiertas o cerradas, nosotros después no sabemos cómo codificarlas o nosotros no sabemos después cómo organizarlas. Un paso previo que nosotros podemos hacer antes es, primero codificar, ¿cierto? Es que cada respuesta tenga un código y si es el caso de preguntas abiertas o cerradas, pues podemos hacer algo como lo que se está presentando aquí en el ejemplo. Veámoslo. Una pregunta abierta puede ser, ¿por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental o novio? Bueno, esa pregunta es completamente abierta, ¿cierto? Y nosotros, a partir de indagar y de preguntarle a cierto número de personas, nos damos cuenta, miren, que hay un número variado de respuestas. Por ser muy celoso, porque lo dejé de amar, no consideraba mis necesidades, perdón, me fue infiel, no respetaba mis decisiones, me agredió físicamente, era alcohólico, tenía relaciones con otras mujeres, ya no lo quiero, miren que está como por allí repetido con dejé de amarlo, ¿cierto? Pero son respuestas abiertas. No me escuchaba, bebía mucho, miren que es muy parecido al era alcohólico. Yo ya no me siento lo mismo, muy parecido a ya no lo quiero, consume drogas, sentía celos de mis amigos, mira que era muy celoso, me interesa a otra persona, etcétera. Es decir, a partir de esas respuestas abiertas, yo voy a empezar a tener, como ustedes se dan cuenta, una especie de categorías que después yo las tengo, después tengo que darles un valor, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la pregunta cerrada? ¿Por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental? Y aquí lo que hacemos es
darle unas opciones. Ya no lo ama porque es celoso, falta de comunicación, falta de consideración, infidelidad de él, maltrato o sus adicciones. Miren que las respuestas a partir de una pregunta abierta son completamente diferentes a unas preguntas, a unas respuestas cerradas que yo previamente les pude dar una categoría, ¿cierto? Ahora, ¿qué ventajas tienen las preguntas abiertas o las preguntas cerradas? Pregunto, ¿quién me puede decir qué ventajas o desventajas Profe, pueden tener? yo tengo una pregunta. Pilar, Sí, buenas tardes. buenas tardes. En la pregunta cerrada. Profe, y si digamos que el entrevistado, el encuestado no se siente identificado, ¿también es válido poner la opción como ninguna de las anteriores o algo así? Sí, muy bien. Sí es válido ponerlo. U otro cual, ¿cierto? También es frecuente. Está muy bien. Ah, vale, profe, gracias. A partir de este gráfico, ¿qué ventajas y qué desventajas pueden encontrar ustedes al momento de hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas? Profe, yo creo que cuando son preguntas cerradas se puede como especificar más y ir uno, como se diría, al grano, ¿no? A lo que uno necesita. Cuando Muy son bien, abiertas, pues pueden extenderse mucho las respuestas y a veces no conseguir el objetivo que uno quiere, pues. muy bien, Cristian. Profe, yo diría, sí, también estoy como muy de acuerdo con Cristian y diría que las ventajas y desventajas se verían mucho como reflejadas a la hora de organizar la información, ¿no? Muy Claramente bien. las respuestas, las preguntas abiertas pues dan para que cada uno, cada una se siente realmente a leer cada respuesta, Ujú. a diferencia de las preguntas cerradas, que digamos, si una lo hace en un Google Forms, pues ya va a tener como todo ese análisis de resultados, ¿no? Sin embargo, algo muy importante de las preguntas abiertas es que cuando las personas, digamos, se explayan o dicen realmente su punto de vista, eso puede servir como para... ¿cómo decirlo? Sí, como para la redacción, por ejemplo, de algún texto en específico, ¿no? Como tener la noción de esa persona e introducirla en alguna parte del texto. Eso creo que es algo muy importante de las preguntas abiertas, sin embargo, pues sí dificulta más a la hora de organizar la información. Muy bien, excelente. Los dos, los tres tienen razón, ¿cierto? Uno, que puede haber otra opción diferente que en las cerradas. Dos, y como bien lo dice Cristian, permite en las preguntas cerradas tener una mayor organización. Y como dice Valentina, en las preguntas abiertas, pues a veces se explayan mucho y no permite después obtener una codificación mucho más fácil o unas categorías o poder detectar unas categorías con mayor precisión. Y sin embargo, las preguntas abiertas pues, nos van a permitir de alguna manera que las personas se expresen pues, mucho más, ¿cierto? Que tal vez solo las opciones que les dan. Muy bien. Hay unas preguntas obligatorias y eso era como lo que yo les decía al principio que veníamos más adelante. Las preguntas obligatorias son casi que las demográficas, ¿cierto? Aunque también hay unas preguntas obligatorias que dependen mucho de la investigación. Las demográficas como género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, el barrio, la pertenencia a ciertas agrupaciones, ocupación, años de vivir en el lugar actual de residencia, etcétera, son elementos demográficos que ustedes los pueden tener muy en cuenta al momento de elaborar sus preguntas en los cuestionarios o que las verifiquen, que verifiquen esos, en sus cuestionarios que se estén elaborando esas preguntas. Obviamente, no voy a preguntar una afiliación política en la investigación de Cristian, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Pero seguramente en otras investigaciones sí sería importante, pues no la afiliación política, pero sí, por ejemplo, podría ser importante la edad y el género, como lo hemos visto. El nivel de estudios también en varias investigaciones es importante, aunque uno a veces
no lo vea tan pertinente y resulta que al final puede funcionar. Bien, hasta aquí preguntas de los cuestionarios, chicos. Ustedes tienen a la mano sus cuestionarios, al menos en su cabeza, si los tienen en mente como para saber si se están adecuando o no a estos criterios de medición y a estos criterios como para poderlo construir de mejor manera ese cuestionario, esa entrevista o esa encuesta. Sí, profe, de ese lado sí. Ujú. Bien. Características de las preguntas, chicos, y que es bien importante que ustedes las vayan verificando, como les digo, a la par con sus instrumentos. Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles. Muchas veces nosotros, por utilizar tecnicismos, vamos complejizando la pregunta y no nos entienden. 2, que las preguntas sean lo más breve posible. No vale la pena desgastar 5 o 6 párrafos en una pregunta cuando de pronto la respuesta es sí o no. Ojo con esto, el vocabulario tiene que ser simple, directo, familiar para los participantes. Obviamente, si yo voy a preguntarle a un grupo de médicos, yo voy a tener que utilizar seguramente un lenguaje técnico, profesional de la medicina. Sin embargo, si yo voy a preguntar en una comunidad, yo no voy a preguntar, por ejemplo, ¿usted con qué índice de frecuencia ingiere bebidas etílicas? ¿Cómo puedo cambiar esa pregunta a un vocabulario simple, directo y familiar, chicos? Repito la pregunta, ¿con qué índice de frecuencia usted ingiere bebidas etílicas? ¿Con qué frecuencia usted bebe o consume bebidas alcohólicas? Podría ser. Ya, muy bien, ¿cierto? Y muchas veces cometemos el error o revisen sus preguntas y de pronto están utilizando de pronto tecnicismos. Muy bien, muchas gracias. Ojo, cuando ustedes hagan preguntas en entrevistas, eviten incomodar a la persona encuestada o entrevistada, o que sean preguntas como amenazantes por tener en cuenta algunas situaciones vulnerables de las comunidades o el tema en particular. No es nuestro caso, pero valga la pena de pronto tratarlos. No sabemos en su lugar de práctica. Ustedes pueden de pronto desarrollar una entrevista en un instituto departamental de salud o en un pasto salud, etcétera. Y al elevar una entrevista, tienen que preguntar temas relacionados como con el aborto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos con no incomodar a las personas. Bien. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o a una relación lógica. Entonces, por ejemplo, pilas con esto. ¿Usted ve televisión o radio? Sí, pregunta que no sabe, que pues yo veo televisión pero no radio. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué respondo? ¿Sí o no? ¿O con qué rango? Sí, entonces pilas con eso. Las preguntas no habrán de inducir las respuestas. Muchas veces utilizamos eso de inducir respuestas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, a ver, ya sé, ¿usted considera que el mejor candidato para presidente es, cierto? ¿O usted considera que en su organización lo mejor para hacer, para trabajar en equipo es? Ya están induciendo la respuesta, ¿cierto? Otra cosa importantísimo, las preguntas no pueden apoyarse en instituciones o ideas respaldadas socialmente ni en evidencia. Según la Organización Mundial de Salud, las mujeres, 70% de las mujeres que abortan mueren. ¿Usted está de acuerdo en el aborto? ¿Qué está pasando con esa pregunta? Otra, Profe, sí.
Ay, no, tengo dudas ahorita con esto. Excelente, muy Es que bien, de yo eso tengo se trata. unas preguntas, ahorita que estoy revisando el cuestionario, por ejemplo, sobre el crecimiento y desarrollo en una corporación. Tengo una pregunta pues, similar a la que usted acaba de decir, pues no sé si está mal. Cuéntame, a ver. Bueno, le leo la pregunta. Dice, ¿considera que tiene la oportunidad de crecer dentro de la corporación? Bueno, ¿qué quererían ustedes, compañeros? Ahí estás induciendo a decir a esa respuesta, ¿no? ¿Cómo podríamos modificarla? Pero, Pili, ¿podrías repetirla, por favor? ¿Considera que tiene la oportunidad de crecer dentro de la corporación? Yo tomo esa pregunta como, o sea, no sé si sea eso, ¿no? Así yo la entendí, como de qué manera, o sea, qué cosas de la corporación le pueden como beneficiar o como ayudar, digamos, como a ese crecimiento. Pues así lo entiendo yo, ¿no? O tal vez, no sé, por eso diría que podrías dar como no dejarla como tan abierta, sino como dar algunos rangos como, o no sé, que ellos coloquen qué cosas les harían ¿Les como permiten ese ese desarrollo o algo así? crecimiento, sí, porque pues ahí la respuesta sería sí o no. Sí, o sea, no sé, creo A que mí me induce tal un vez no poco le... más como al sí. Y muchas veces, y es como con lo que a veces pasa, es que sin querer, por miedo o por presión, pues prefieren responder sí o no, ¿cierto? Porque socialmente es más aceptable, ¿cierto? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en casarse? Pues muchas veces casarse, ¿qué significa? Estabilidad, tener hijos, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero decir que sí, pero otras veces puede ser que no. Entonces, pues, es preferible cambiar esa pregunta de que si está de acuerdo en casarse o no, ¿cierto? En decir que eh, 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 cómo siente usted, digamos, en cierta edad o en cierta edad usted qué representa, para usted cierta edad qué representa, más que estar de acuerdo con algo como eso. Otra cosa común en la que sucede y es en esos rangos en los que cometemos esos errores es muchas veces en cuestionarios estadísticos que no tienen que ver con lo político, ¿cierto? Porque están como muy sesgados con lo que queremos que nos respondan. En ese caso, en tu caso particular, Pili, pienso yo que hay un poco, ¿cierto? Un poco pero creo que lo haces formulándolo bien, o sea, digamos, como qué oportunidades cree que tendría que ser la pregunta, más que responder sí o no, ¿cierto? Pero ahí también pienso yo que podría ser. Lo de Valentina está interesante en darle rango, ¿cierto? O en darle características a ese desarrollo personal. ¿Qué significa para ti ese desarrollo personal? También podría resultar un poco ambiguo, ¿no? Lo que podríamos hacer es pensar, a ver cómo dice Pilar otra vez. ¿Considera que tiene la oportunidad de crecer dentro de la corporación? Considera que tiene la oportunidad de crecer qué, pero crecer qué dice, perdón. Digamos que en el desarrollo de sus habilidades, personal, todo eso. Tal vez la idea de Valentina está interesante, de darle rango, ¿cierto? Como esas características a unas condiciones específicas de ese desarrollo. Por ejemplo, liderar iniciativas en el territorio, ¿cierto? ¿Cuánto rango le das? O sea, y tú luego puedes decir si esos rangos pues te van a permitir ese desarrollo personal, sin que sea tan premeditado ni tan dirigido a que respondan que sí, ¿no?
o simplemente que sí o que no, sino en el grado en el que tú estás diciendo. Podría ser. Bueno, un poco más claro. Sí, profe. Me toca Bien. hacer algunas preguntitas ahorita. Sí, claro Gracias. que sí. No te preocupes que para ese es el ejercicio de poder revisar. Bien. Contenido del cuestionario, porque en diferentes ocasiones y a propósito de algunos compañeros que han solicitado, digamos, como asesoría frente a la construcción de los instrumentos, nos hemos dado cuenta que en el cuestionario a veces le falta como información. Entonces yo les traía como un checklist, digámoslo así, como de los elementos que debería tener, los mínimos, ¿cierto? Como una portada, es decir, un encabezado o algo que identifique, digamos, ese elemento. Nombre del cuestionario, entonces cuestionario dirigido a los estudiantes, En ocasiones, si no es el caso de porque la Mariana Ojo no los patrocina, no vayan a poner el logo de la Universidad Mariana, porque la universidad no es la que está patrocinando, la universidad es la que exige de alguna manera que ustedes desarrollen la investigación, ¿cierto? No hay necesidad, aunque pueden ponerle de alguna manera, pues, acá ya en el desarrollo que ustedes hacen parte de un programa y de una universidad. Una introducción que debe incluir el propósito general del estudio, ¿cierto? Es decir, debemos decirle a la persona para qué es el estudio, para qué es la investigación y ese instrumento que estamos. Motivaciones para el sujeto encuestado, la importancia de la participación de la persona, ¿cierto? Usted ha sido elegido porque, ¿cierto? Y un agradecimiento, un tiempo aproximado de respuesta y un espacio para que firme o indique su consentimiento, es decir, que diga que está de acuerdo en que la información que va a tratar, pues va a ser tratada para fines estadísticos. Identificación de quién o quiénes lo aplican, ¿cierto? Es decir, los responsables. Y explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios o los datos, ¿cierto? O lo que se llama cláusula de confidencialidad para el manejo de la información. Y unas instrucciones sencillas que pueden ser por pregunta o de manera general, ¿cierto? Y en ocasiones se pueden elaborar ejemplos. Bien, yo les pregunto, ¿esta información está en sus cuestionarios, en sus instrumentos de recolección de información que van a utilizar ustedes? Sí, profe. Bueno, los demás. No, profe, en mi caso, yo recuerdo que una vez lo estábamos haciendo con usted, pero no sé dónde tengo el archivo, pero lo voy a buscar. Bueno, ahí búscalo porque sí, lo importante es retomar. Ustedes se fijarán que hay unos elementos que parecería que ya se vieron en el anterior taller de investigación, pero lo que pasa es que en el taller de investigación 3 se retoman unos elementos de los cuestionarios porque es importante para esto que sigue aquí, para la codificación de preguntas abiertas. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que nosotros al principio hablábamos de darle un código en esas encuestas, en esas entrevistas, con el fin de darle a estas personas, a estas respuestas un valor y nosotros al final decir, hay tantas mujeres y hay tantos hombres? O que nosotros podamos decir, 5 personas respondieron que estaban totalmente de acuerdo, sí, 0 personas contestaron, bueno, para que no se confundan aquí, 10 personas contestaron el código 5 que representa al totalmente de acuerdo, 10 personas contestaron 0 que significa totalmente en desacuerdo. Luego cuando nosotros lo llevamos a una matriz simplemente le ponemos el código 1, 2, 3, 4, 5 y sabemos que el totalmente de acuerdo o el totalmente en desacuerdo van a tener un código y van a tener una frecuencia, es decir, se van a repetir varias veces. Y también decíamos que la precodificación servía porque en una pregunta como esta, usted tiene novia, si no, al sí yo le puedo dar el número 1 y al no yo le puedo dar como código el número 2 para que yo después pueda hacer una cuantificación, ¿cierto? Unos niveles de medición que nos van a permitir a nosotros dar no solo ya una codificación, sino también darle un valor
a esas respuestas que nosotros podamos dar. Y hablábamos de una medición nominal, una medición ordinal, una medición por intervalos y una medición de razón. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos darle a esas respuestas, a partir de unas características de unas preguntas, pues nosotros podamos darle una codificación ya a esas preguntas abiertas que a nosotros nos den. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Bien, discúlpeme, para retomar. Aquí estaban llamando a la puerta y no, al timbre, y estaba solo en casa. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos para codificar preguntas abiertas? Cuando nosotros tenemos preguntas cerradas, cuando nosotros tenemos un cuestionario en el que podemos darle categorías o intervalos, o nosotros podemos darle una puntuación, o nosotros podemos codificar, pues nosotros fácilmente podemos después pasar esa información, básicamente una tabla de Excel o una tabla donde yo pueda cuantificar, y voy a saber cuántos, voy a saber cómo, ¿cierto? Voy a tener una información muy clara en términos cuantitativos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos preguntas abiertas? Cuando nosotros utilizamos preguntas abiertas es muy difícil, como nosotros mirábamos acá en el ejemplo, ¿cierto? Es muy difícil que nosotros tengamos la capacidad de contar con información precisa, cuantificable de inmediato, porque una persona puede decir, como decíamos aquí, ¿por qué terminó? Bueno, le voy a contar, lo que pasa es que mi novio todos los fines de semana salía y eso pues no me gusta a mí, mi papá le gustaba tomar y eso pues a mí no me gusta. ¿Qué está diciendo? Está terminando porque era alcohólico, ¿cierto? Pero entonces nosotros, ¿cómo llegamos a esta determinación de que alguien dice que era alcohólico y alguien también dice que bebía mucho por allí? ¿Se dan cuenta que tenemos como categorías como parecidas entre estas que vemos aquí? Bien, cuando son preguntas abiertas, nosotros podemos desarrollar el siguiente procedimiento. Primero, seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo que asegure la representatividad de los participantes investigados. ¿Qué significa eso? Que antes de cualquier cosa, yo debo saber exactamente a quién voy a aplicar mi cuestionario, a quién le voy a aplicar ese muestreo, ¿cierto? Y en esa medida es cuando yo voy a saber a cuántas personas le voy a aplicar el instrumento. Eso es lo primero, chicos. Es decir, antes de codificar las preguntas, hay que construirlas bien y hay que saber a quién. Segundo, observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en las preguntas. Es decir, si alguien me dijo alcohol, alguien me dijo fin de semana, alguien me dijo borracho, alguien me dijo tomar, significa que por allí hay algunos elementos que se están repitiendo, ¿cierto? Y que aparecen en las respuestas. ¿De acuerdo? Tercero, elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia, o sea, patrones generales de respuesta. Es decir, ya irnos dando cuenta cuáles son de esas respuestas que me están dando, cuáles son las que se están repitiendo. ¿Ya? Cuarto, clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros de acuerdo con un criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a escoger de aquí alcohólico, yo no voy a hacer yo no voy a tener otra categoría que diga bebía mucho, ¿cierto? Sino que estas dos
al momento yo de darles una categoría, yo le voy a poner la categoría alcohol, por ejemplo. Entonces, yo ya sé después que cada vez que a mí me apareció la palabra alcohol, la palabra borracho, bebía mucho, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con beber asiduamente o beber cada semana, qué sé yo, pues nosotros vamos a poderle dar un código específico a la información. Luego ya vamos a saber específicamente que nosotros vamos a tener una sola categoría que va a significar que esa categoría tiene una información específica que tiene que ver con una actitud, ¿cierto? Quinto, hasta ahí una pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Bien. 6. Asignarle el código a cada patrón general de respuesta. Es decir, volvamos a lo que empezábamos al principio. A ese patrón, busquemos otro ejemplo que estaba por aquí. Por ejemplo, no me escucha, ya no lo quiero, ¿cierto? Alguien dijo, no, es que ya no lo quiero, ya no me interesa, ya no me siento bien con él, ¿cierto? Eso es una categoría de ya no lo quiero. Pero también puede decir, no, es que definitivamente dejé de amarlo, ya no me siento como antes. Miren que hay una categoría que tiene que ver con dejar de amarlo, ¿cierto? Y con ya no lo quiero. Bien, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes estén codificando esas preguntas abiertas, porque muchos de ustedes tienen grupos focales, ¿cierto? Si no estoy mal, varios de ustedes tienen entrevistas, varios de ustedes tienen encuentros o talleres con las personas. Ustedes tienen que darle un código, entonces, un código a la parte de infidelidad, un código que tenga que ver, el código 1 para infidelidad, el código 2 para alcohol, el código 3 puede ser con ya no lo quiere, ya, falta de amor. Listo, así yo voy a encontrar una forma, como decíamos al principio, de cuantificar esa información, porque después nos va a permitir a nosotros analizar esa información más a detalle. Bien, aquí yo traje un ejemplo. Las categorías, por ejemplo, miren, patrones o respuestas con mayor frecuencia, involucrar al personal y comunicarse con él. Bueno, en una investigación que tenga que ver, por ejemplo, con el empoderamiento del personal o con la comunicación del personal. Entonces, miren, como patrones de respuesta en términos de lo que más motiva a la gente a trabajar en equipo. Entonces, involucrar al personal y comunicarse con él, motivación e integración, capacitación en general, incentivos o recompensas, difundir el valor o calidad, grupos o sesiones de trabajo, posicionamiento del área, sensibilidad en grupo. Miren que aquí lo que ustedes pudieron haber hecho, por ejemplo, una entrevista y esta información les arrojó, ¿cierto? Es decir, ya pasaron por esta parte en la que clasificaron las respuestas en términos de temas, aspectos o rubros, ¿cierto? Y ustedes ya saben y ya sacaron todas estas categorías. Y ustedes a cada una de estas categorías le dieron un código, ¿cierto? El código 1, 2, 3, 4 hasta 14. Y se dieron cuenta que la frecuencia de medición en un, no sé, en un equipo de 28 personas, 28 personas dijeron que involucrar al personal y comunicarse con él, que es una de las categorías que yo he descubierto a partir del análisis de las entrevistas, me doy cuenta que esta categoría, las 28 personas mencionaron ese elemento de involucrar al personal y comunicarse con él como un elemento clave para trabajar en equipo o para crecer. ¿Ya? Es decir, ya le di esa categoría a esto y el código es el 1. Y así con cada una de estas me doy dando cuenta que la motivación obtuvo 20 personas, me dieron esa respuesta, y así con cada uno de estos. ¿Qué ven de especial en esta imagen, chicos? ¿Qué les parece? Analicemos como una información importante por aquí. ¿Qué les dice esta imagen para nosotros analizar luego la información y cómo irla organizando? ¿Se dan cuenta? Miren,
Ya les dimos un nombre, un título y ya le asignamos un código. ¿Qué pasa aquí con esta información ya? ¿Qué ven de especial, de importante en la frecuencia o en las categorías? ¿De pronto están repetidas o no? Analícenlo allí un momento, por favor. ¿Qué ven de especial? ¿Qué podríamos seguir haciendo después? Un minuto para que analicen esa información. Miren, ya tenemos los códigos, tenemos unas categorías y unas frecuencias de medición. ¿Qué pasa ya con esa información? ¿Qué seguiría después? Yo sé que ustedes, después de analizar esto, lo van a descifrar. ¿Qué pasaría? Un minutico para que lo piensen. Bueno, dos. ¿Listo? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué podemos analizar de esta tabla que ya hemos podido Profe, yo, pues no sé si visualizar? esté bien, ¿no? No Si algo importa, me corrige. claro. Verá, profe, digamos que del código 8 hasta el 13, la frecuencia de mención es constante, no varía, podría ser. La veo como por esa parte, no sé si está Ajá, bien. muy bien. Excelente, excelente análisis. ¿Alguien más? ¿Algo más? Profe, yo creería que la mención, por ejemplo, de las primeras, no sé, tres pues, códigos, tiene que ver mucho con los temas de abajo, entonces por eso ya se responde como arriba y se puede como agrupar, no sé, en esos temas. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Bien. También Las dos permite, cosas, sí, muy bien, Pilar, perdóname, es que creí que no había nadie más. Cuéntame. gracias, profe. También permite conocer el número de personas que han indicado dicha respuesta. Ajá, muy bien, como que la frecuencia, excelente. ¿Quién más? ¿Por allí alguien más? Bien, lo que ustedes acaban de decir, Cristian y Fernández, está muy bien, en dos sentidos. En que, como podemos darnos cuenta, miren que este número de frecuencia es muy bajo, ¿cierto? Solo dos personas de 28, miren. Significa que esta información, básicamente, ¿yo qué podría hacer? Obviarla, ¿de acuerdo? Y trabajar con estas frecuencias altas.
Por ejemplo, si yo voy a elaborar un plan estratégico de comunicaciones, o yo estoy abordando un tema de, no sé, de manejo de crisis, o yo estoy trabajando una estrategia o un grupo focal para un desarrollo, para el desarrollo institucional de una organización. Recuerden que esto no es solo eh, eh, como para investigación puramente dicha, sino también para elementos que están presentes en su vida profesional y pronto en su práctica profesional. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, hacen un grupo focal y se empiezan a dar cuenta que estas categorías resultan de sus encuestas, de sus entrevistas. ¿Listo? Y resulta que tuvieron como unas frecuencias bastante altas y otras bastante bajas. ¿Qué tengo que hacer yo? Empezar a trabajar, ¿cierto? Con esa información. ¿Para qué? Para que cuando yo trabaje con esto, pues me refiera y pueda alcanzar los objetivos dirigidos hacia eso. Por eso es tan importante que estas respuestas sean el resultado de la construcción de unas preguntas que estén articuladas a los objetivos. Y por eso es tan importante que exista a su vez coherencia con el título y con la formulación del problema, porque si nosotros de entrada hacemos que no haya coherencia entre el título, los objetivos, la formulación, pues lógicamente yo no voy a preguntar lo que yo quiero alcanzar. O si yo construyo un objetivo de pronto ambiguo que no tenga claridad, pues seguramente las preguntas que yo voy a resolver, que yo voy a construir dentro de mis instrumentos no van a dar respuesta a ese objetivo. Por eso es tan importante la coherencia y por eso desde el taller de investigación 1 yo les decía, la investigación es en espiral. Recuerden, la investigación no es lineal, la investigación es en espiral. Y lo que tú hagas al principio en el tema de investigación va a redundar definitivamente en los resultados. Y los resultados van a tener mucho que ver con todos estos elementos previos, con el marco teórico, recuerden eso. Aquí es importante empezar ya a pensar en el marco teórico a propósito. ¿Qué significa? ¿Qué hablé de involucrar al personal y de comunicarse con él en mi investigación? Abro un paréntesis. Por eso es tan importante, o era tan importante que ustedes avanzaran en esa socialización de avance, porque ustedes a estas alturas ya hubieran podido tener información. Y en vez de yo soltarles las categorías o patrones que ya están allí plasmadas dentro de una teoría, pues ya haberlo hecho en una realidad de investigación, ojalá en la suya. No importa, intenten, luchen por esa sustentación de avance, porque eso les va a ayudar a ustedes que este taller de investigación 3 sea más productivo. Listo, cierro paréntesis. Entonces así, ¿yo qué es lo que puedo hacer después? Tener la posibilidad de manejar esa información y dirigirla al cumplimiento de los objetivos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Chicos, chicas, conforme a su investigación, conforme a sus ideales, conforme a sus perspectivas, conforme a su proyecto, conforme a las dificultades que se han presentado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, chicos, frente a este tema en particular de la codificación, frente a este tema de los niveles de medición, frente a estos temas de la codificación de preguntas abiertas? Silencio positivo. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. La codificación de preguntas abiertas, la que nos acaba de explicar, ¿se la puede aplicar también, digamos, a una entrevista semiestructurada? Sí, muy bien, porque seguramente tú vas a entrevistar a una o dos personas, ¿cierto? Claro, profe, sí, a una persona. Ajá, sí, muy bien. Entonces Ah, allí puedes tú descubrir unas categorías que
que se van a relacionar directamente con tu problema de investigación o con unas categorías que tú descubriste en ese problema. Listo. Tu investigación era a partir de los gustos, ¿cierto? Sí, las preferencias. Ujú. Eso. Entonces, digamos, en términos de preferencias, varias personas van a coincidir con algunos elementos y luego lo que tú vas a descubrir es que van a ver esas coincidencias y esas coincidencias son las que tú tienes que analizar. Si están dadas en encuesta, pues es fácil porque si están en preguntas cerradas, pues van a decir, ¿con qué frecuencia escucha radio? Semanalmente, diariamente, mensualmente, ¿cierto? Me estoy inventando. Y luego Ujú. tú vas a poder codificar fácilmente eso y decir el 1 significa que siempre y de 1 vas a tener 10 respuestas, 5 respuestas, 2 respuestas, no sé. Y a partir de ahí tú vas a decir, miren, es que semanalmente escucha a la gente. Ya miren. Y a partir de eso tú puedes decir, es que escucha, es pertinente, la investigación está arrojando a partir de allí que es pertinente, ¿cierto? Porque ya estoy diciendo que sí escuchan los jóvenes radio. Ahora tú, lo que es importante es, ¿qué escuchan? También, entonces, escuchan estos rangos o los horarios, por ejemplo, también te va a dar en intervalos, ¿cierto? Lo que nosotros hablábamos ahora. Y si son en entrevistas, pues con mayor razón. Y podría ser interesante utilizar unas entrevistas, un grupo focal como para ver de esas preferencias en un grupo más específico, ¿no? No sé, considéralo también porque en esas entrevistas tú vas a descubrir eso precisamente, lo que nosotros hablamos acá. ¿Cuántas preguntas tienes en esas entrevistas? Bueno, es una entrevista semiestructurada, pero va dirigida al programador de la emisora, o sea, una sola persona. Una Y sola persona. tengo, pues, son 10 preguntas. Creo que también podrías hacer una entrevista como un profesional, ¿no? A un experto. Al programador Ujú. está bien, pero también como al experto alrededor como de lo que hace la emisora. Pero bueno, está muy bien. Bueno, eso es. Gracias. Listo, muy bien. Bien, esta es la tarea que vamos a dejar para la siguiente clase. Nosotros hemos visto acá cómo medir, digamos, como decisiones, situaciones, hechos en particular, ¿cierto? O características específicas. Sin embargo, nosotros también, dentro de la investigación social, utilizamos la medición de actitudes, ¿cierto? Y esa medición de actitudes, bueno, hablemos de lo que es una actitud, que es lo que hemos aprendido previamente, ¿cierto? Y que esa actitud se responde como en coherencia de lo que yo soy. Ejemplo, una actitud de miedo frente a la oscuridad, ¿cierto? Yo estoy predispuesto, ¿cierto? A una actitud, y es una predisposición aprendida, es decir, alguien me enseñó que en la oscuridad ocurren los monstruos, ¿cierto? Y eso a mí me da miedo frente a lo oscuro porque a mí me enseñaron que la oscuridad daba miedo, ¿cierto? Entonces mi actitud es llorar o taparme o salir corriendo, ¿cierto? Entonces, miren, hay dos actitudes, una de reacción y una de acción, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después, esto no es psicología. Sin embargo, lo que nosotros sí podemos medir dentro de lo social, digámoslo así, aunque no es medir propiamente dicho, ¿cierto? Son dos elementos o dos propiedades, ¿cierto? Una, la dirección, lo que decíamos, positiva o negativa. Entonces, frente a la oscuridad, mi actitud, ¿cuál es? O la intensidad, que puede ser alto o bajo. Entonces, o salgo corriendo o simplemente me tapo y contengo. Listo. Se puede medir efectivamente a partir de allí. Y ojo, indican la conducta, pero no la conducta en sí. ¿Sí?
Ejemplo, en las encuestas que nosotros hacemos. ¿Usted votaría por este candidato? Sí. Es una ¿qué? Una actitud de intención de voto, ¿cierto? Pero no es que vaya a votar por él. No es la actitud, ¿sí? Usted en casos extremos, usted mantiene la calma o grita, mantengo la calma. Listo, pero no es la acción de que ya está manteniendo la calma, es una actitud predispuesta a algo, alguna respuesta en particular frente a lo que yo soy, ¿cierto? Ojo, indican la respuesta, pero no es la conducta en sí. Para medir esas actitudes se inventaron dos elementos: el método de escalonamiento de Likert y el diferencial semántico. ¿Cuál es la tarea? Que ustedes vayan avanzando en averiguar cómo es que se miden esas actitudes a partir de estos dos métodos: el método de Likert y el método de diferencial semántico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, chicas. No, ninguna. Ok, entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio para la siguiente clase? Investigar cómo se miden Las actitudes las a partir, actitudes. ajá, muy bien, a partir del método de escalamiento de Likert y diferencial semántico. Se van a dar cuenta que es un tema muy conocido, que nosotros ya lo hemos manejado y que se van a decir, ah, es tan sencillo y se ha llamado Likert, ¿cierto? Entonces va a ser algo que no, digamos, como que no les va a sorprender, pero que definitivamente les va a ayudar para eh, eh, como les digo yo, para avanzar más en la construcción y finalización de eh, de esos instrumentos de recolección de información, ¿cierto? Se van a dar cuenta que eso de acuerdo, en no desacuerdo, en muy desacuerdo, alrededor de eso es la escala de Likert. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan por allí ya como en mente. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda del ejercicio para la siguiente clase que nosotros podamos desarrollar en casa? Creo que no. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Segunda parte del ejercicio, que si nosotros nos damos cuenta que estamos aplicando, que podemos aplicar estamos viendo en términos de actitudes cómo yo puedo medir, pues tal vez podemos utilizar este método para ir incluyéndolo en sus instrumentos. ¿De acuerdo? A la siguiente clase, es decir, dentro de 8 días, lo que vamos a hacer es revisar por proyecto sus avances. ¿Listo? En 8 días, repito, vamos a revisar los avances por cada proyecto. ¿Para qué? Primero, para felicitarlos. Y segundo, para motivarlos a que avancen conforme a lo que ustedes tengan. No sé en lo que van. Poco conozco de sus proyectos a estas alturas del partido. Porque se supone que ya deberían estar haciendo la sustentación de avance, no la han hecho. Entonces quiero revisar el estado de su proyecto y eso nos va a permitir también ir avanzando en la evaluación de este taller de investigación 3. ¿De acuerdo? Lo que yo les decía al principio del semestre, esto no es de la evaluación escrita de lo que es el método de escalamiento de Likert. No, eso no nos sirve de nada. Eso está allí, eso está en los libros. Lo que yo necesito es ver cómo están avanzando en sus investigaciones y cómo, ojalá en definitiva, todo esto de la medición, todo esto de los cuestionarios, todo esto se pueda aplicar de inmediato a su proyecto de investigación, a sus instrumentos. Y finalmente nos va a servir para analizar los resultados de su proyecto. ¿Qué es lo que quiero? Que se vayan rápido, avance. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación frente a esta tarea, frente al taller de investigación 3? Profe, la revisión, ¿cómo va a ser? Por tiempo, digamos que usted va llamando a cada grupo, Por como tiempo y como siempre yo les envío previamente el listado
de los tiempos en los que nos vamos conectando. Como siempre, se pueden conectar todos o pueden ir entrando, digamos, en la medida en que ustedes vayan avanzando. Muchas veces la retroalimentación de los compañeros sirve también para sus propias investigaciones, así que si quieren participar, muy bien. Pero lo que se va a hacer es dedicarle cierto tiempo, no recuerdo si alcanzaban por 10 minutos o 15 minutos por proyecto, revisar los avances que tienen hasta el momento. Dependiendo de esos avances, ojalá podamos sacar una buena nota. ¿Listo? Listo, profe. Yo les envío con anticipación el listado de participación. ¿Listo? Bien, ninguna duda, ninguna pregunta. Silencio sepulcral en esta tarde de viernes, 1 de octubre. Todo claro, profe. Gracias. Sí, Bueno. todo claro. Bueno, me alegra un montón. Si tienen dudas, ya saben, me comentan, me escriben, me escriben al WhatsApp, me pueden llamar al correo, por donde necesiten ubicarme, lo pueden hacer. Estaré gustoso de escucharlos. Que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, que el inicio de la siguiente sea también de éxito. Les deseo lo mejor y paz para todos y todas. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias, profe, hasta luego.